Hola a todos, listos para otra inmersión profunda con nosotros. Hoy nos adentramos en el mundo de la geopolítica y específicamente vamos a analizar el conflicto entre Rusia y Ucrania y las crecientes tensiones en el Medio Oriente. Tenemos algunos comentarios de expertos realmente fascinantes que desafían algunas de las suposiciones comunes sobre estas situaciones. Interesante. Así que prepárense, porque eso se va a poner muy interesante. Me gusta. Comencemos con la situación entre Rusia y Ucrania. Claro. Nuestro experto es una observación bastante audaz. Vaya. Dice que las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia probablemente comenzaron antes de las elecciones estadounidenses de 2020. Ya veo. ¿Cómo llega a esa conclusión? Bueno, el experto utiliza una analogía muy interesante. Ajá. Compara lo que vemos públicamente, ya sabes, las sanciones, las condenas, todo eso, Sí. con una obra de teatro como si todo estuviera planeado. Él cree que entre bastidores el pescado ya está vendido, O sea, que los puntos principales de un acuerdo ya se han establecido. entonces todo es una farsa. Exactamente. ¿Y cuál sería el propósito de este teatro político? Bueno, el experto señala algunas declaraciones Sí. de Putin Ajá. y también de Trump Entiendo. como evidencia de este posible acuerdo preestablecido. ¿Qué tipo de declaraciones? Por ejemplo, ¿recuerdas cuando Trump llamó a Putin un excelente negociador Sí, claro. y predijo que el conflicto terminaría rápidamente? Sí, lo recuerdo. Bueno, es posible que estuviera aludiendo a un trato que ya estaba en marcha. Wow, eso cambia las cosas. Sí. Entonces, si ese es el caso, ¿cuál es el verdadero objetivo final de Rusia? Buena pregunta. ¿Qué es lo que realmente están tratando de lograr? El experto cree que el objetivo principal de Rusia es sí. asegurar una salida limpia del conflicto. Salida limpia. Sí, con legitimidad internacional. ¿Qué significa eso exactamente? Quieren salir de esto pareciendo un actor importante en el escenario mundial. Ya veo. No un estado paria. ¿Tiene sentido? ¿No crees? Sí. ¿Quieren mantener su influencia? ¿Y cómo planean hacer eso? Bueno, no es tan simple como simplemente apoderarse de partes de Ucrania Claro. y dar por terminado el asunto. El experto señala algunos territorios específicos. ¿Cómo cuáles? Crimea, por supuesto, Sí, y la región de Donbass. entiendo. También menciona la importancia de asegurar el acceso al mar de Azov. Eso significaría que Ucrania perdería una parte significativa de su territorio. Sí, lamentablemente. El experto cree que eso es una salida limpia para Rusia. Bueno, su evaluación es que Ucrania ya ha perdido la guerra. ¿En serio? Efectivamente, sí. Vaya. Sugiere que Ucrania debería aceptar esta realidad y centrarse en negociar los mejores términos posibles para su futuro. Incluso si eso significa ceder territorio. Sí, incluso si eso significa ceder territorio. Esa es una perspectiva bastante sombría para Ucrania. Sí, lo es. ¿Y qué hay del papel de Europa en todo esto? No han estado apoyando a Ucrania. Sí, pero hay una diferencia significativa en el liderazgo. ¿A qué te refieres? Bueno, el experto señala a figuras como Ursula von der Leyen. Ajá. ¿La presidenta de la Comisión Europea? Exactamente. Y también a Giorgia Meloni. Sí, la primera ministra de Italia. ¿Qué tienen en común? Son ejemplos de liderazgo decisivo, ¿Y con quién contrastan eso? con líderes como Emmanuel Macron de Francia y Olaf Scholz de Alemania. ¿Qué ha pasado con ellos? Argumentan que estos líderes han mostrado una falta de decisión Ya veo. y unidad ¿En comparación con quién? en comparación con la postura clara y fuerte de Putin Ajá. y Meloni. Interesante. ¿No crees? Sí, definitivamente. Es una diferencia notable. ¿Y cómo impacta esta diferencia de liderazgo en la resolución del conflicto? Bueno, el experto sugiere que esta falta de un frente unido debilita la posición negociadora de Europa, permite a Rusia enfrentar a diferentes países entre sí Ya veo. y potencialmente obtener concesiones más favorables. Entonces, si este acuerdo entre bastidores ya está en marcha, ¿cuándo podríamos ver que este conflicto realmente llegue a su fin? El experto sugiere algunas fechas clave para observar. a ver. El 20 de enero ¿Por qué esa fecha? es el día en que Trump regresa a la Casa Blanca. Entiendo. Y otra fecha importante es el 23 de febrero. ¿Qué pasa el 23 de febrero? Coincide con las elecciones alemanas. Interesante. Estos eventos podrían crear el espacio político para que se alcance un acuerdo formal. Entonces, potencialmente estamos viendo una resolución en los próximos meses. Es posible. ¿Qué significaría esta resolución para ambas partes? Para Rusia, el experto predice una resolución bastante rápida, pero para Ucrania, Sí. un futuro mucho más difícil. ¿Qué tan difícil?
Dice que Ucrania podría quedar dañada para siempre por este conflicto. Dañada para siempre, eso será terrible. Es una idea devastadora. ¿A qué se refiere exactamente con dañada para siempre? Bueno, se refiere a las profundas cicatrices que este conflicto dejará en la sociedad ucraniana. Ya, La economía, pomía. Y la psique nacional. Entiendo. Podría llevar décadas superar el trauma de la guerra, Claro. la pérdida de vidas Por supuesto. y la destrucción de infraestructuras. Es una tragedia. Sí, sin duda. Pasemos ahora a la situación en el Medio Oriente. De acuerdo. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? El panorama en el Medio Oriente ¿Sí? es igual de complejo, por desgracia. Ya me imagino. Nuestro experto pinta un panorama bastante sombrío Ajá. del conflicto entre Israel y Palestina. ¿En serio? Sí, afirma que una resolución completa es altamente improbable. ¿Por qué cree que es así? Bueno, considera lo que hemos discutido sobre Ucrania. Podría ser que las dinámicas de poder en el Medio Oriente sean aún más complejas. Es posible. Hay más actores involucrados, Claro. con intereses más divergentes. Definitivamente. ¿Es un verdadero rompecabezas? Un rompecabezas complicado. Sí, sin duda. Es un verdadero rompecabezas. Un rompecabezas complicado. Pero considerando lo que hemos discutido sobre Ucrania. Podría ser que las dinámicas de poder en el Medio Oriente sean aún más complejas. Exactamente. Hay más actores involucrados, Por supuesto. con intereses más divergentes. Sin duda el experto compara las dinámicas de poder en el Medio Oriente con la situación entre Rusia y Ucrania. Ajá. Mientras que Rusia se enfrenta a una Ucrania debilitada, Sí. Israel se enfrenta a un adversario de múltiples cabezas. Múltiples cabezas. Sí, con varias facciones palestinas respaldadas por Irán. Eso suena increíblemente desafiante. Y es. Hablando de Irán, ¿cuál es su papel en todo esto? Bueno, Irán se está convirtiendo en un actor importante en la región. ¿En serio? Sí, el experto traza un paralelismo Ajá. entre la voluntad de Rusia de usar la fuerza en Ucrania Sí. y la creciente asertividad de Irán en el Medio Oriente. Entonces están viendo una oportunidad para expandir su influencia mientras el mundo está enfocado en Ucrania. Exactamente. Están beneficiando del caos y la distracción global. Sí, se podría decir eso. Y no se trata solo de Irán e Israel. Tenemos que considerar el papel de Arabia Saudita, Por supuesto, otro actor poderoso en la región. con sus propias relaciones complejas, tanto con Irán como con Israel. Es decir, que no es una simple lucha entre dos bandos. No, para nada. Es una red de alianzas y rivalidades mucho más amplia. Mucho más amplia, sí. Pero si las cosas son tan volátiles en el Medio Oriente, Sí. ¿por qué Estados Unidos no parece tan interesado en resolver este conflicto como lo está en la guerra entre Rusia y Ucrania? Esa es una gran pregunta. Han cambiado sus prioridades. El experto sugiere que las prioridades cambiantes de Estados Unidos juegan un papel importante. ¿Cómo así? Bueno, Estados Unidos se ha vuelto menos dependiente del petróleo del Medio Oriente. Tiene sentido. Y su enfoque se ha desplazado hacia la contención de la creciente influencia de China en Asia. Entonces ven el Medio Oriente como menos estratégicamente importante de lo que solía ser. En cierto modo, sí. Es una cuestión de recursos limitados. En parte, sí. Hay otros factores en juego. El experto también señala que Estados Unidos tiene menos control directo en el Medio Oriente Ajá. que en Europa. ¿Por qué? Bueno, en Europa puede ejercer influencia a través de la OTAN. Claro, la OTAN es una alianza militar formal, Exacto. mientras que las relaciones en el Medio Oriente son mucho más fluidas y complejas. Mucho más, sí. Pero ¿significa esto que Estados Unidos simplemente se está lavando las manos en el Medio Oriente? No necesariamente. Todavía hay algún interés en la estabilidad de la región. Estados Unidos todavía tiene intereses en el Medio Oriente. ¿Cómo cuáles? Bueno, la seguridad de Israel, por ejemplo, Sí, y la lucha contra el terrorismo. entiendo. Sin embargo, su enfoque parece ser menos intervencionista. Lleno es intervencionista. Sí, más enfocado en la diplomacia Ya veo. y la cooperación con socios regionales. Es posible que esta falta de intervención directa por parte de Estados Unidos esté creando un vacío de poder en el Medio Oriente. Es una posibilidad real. ¿Y quién podría llenar ese vacío? Bueno, la retirada de Estados Unidos de Afganistán Sí. y su menor presencia en el Medio Oriente Ajá. podrían estar enviando una señal a otros actores globales, ¿Qué tipo de señal? que hay espacio para expandir su influencia en la región. Actores como Rusia o China, por ejemplo. Exactamente. Eso plantea algunas preguntas inquietantes sobre el futuro del Medio Oriente Sí, sin duda. y el papel de Estados Unidos en el escenario mundial. Sin duda. Si estamos viendo un cambio en el equilibrio de poder global, Ajá.
¿Qué significa eso para la estabilidad y la seguridad internacionales? Esa es una pregunta crucial. Una pregunta muy importante. Sí, que debemos considerar. Si Estados Unidos está retrocediendo, Sí, ¿quién asumirá el liderazgo en la resolución de conflictos buena pregunta. y el mantenimiento del orden internacional? Exactamente. ¿Habrá un nuevo policía global? ¿Quién sabe? ¿O nos dirigimos hacia un mundo más multipolar, Es posible. con varios centros de poder compitiendo entre sí? Podría ser. Y si es así, ¿cómo afectará esta nueva dinámica a países como Ucrania y Palestina, que se encuentran en medio de estas luchas de poder? En el centro del escenario. Se convertirán en peones en un juego geopolítico más amplio. Es un riesgo real. Un riesgo muy real. Sí, sin un liderazgo, claro. Ajá. Y un compromiso con el derecho internacional. Sí. Estos países podrían verse aún más marginados ¿Veo? y vulnerables a la explotación por parte de actores más poderosos. Esta es una imagen bastante sombría, Lo sé. pero también muy real. Desafortunadamente, sí. Es importante comprender estas dinámicas de poder Por supuesto. para poder navegar por el complejo mundo en el que vivimos. Sin duda. Ahora, si volvemos a la idea de un mundo multipolar, ¿podrías explicarnos un poco más sobre lo que eso significa Claro. y cuáles serían sus implicaciones? Un mundo multipolar se refiere a un sistema internacional Ajá, en el que el poder no está concentrado en una sola nación o bloque, ya veo. como Estados Unidos, Bien. sino que se distribuye entre varios actores poderosos. ¿Cómo quiénes? Imagina un mundo en el que las decisiones no las toma únicamente Washington, Sí. sino que se toman a través de negociaciones y alianzas Ajá. entre, por ejemplo, Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea. Es decir, un mundo con un equilibrio de poder más distribuido. Exactamente. Pero eso sería necesariamente algo negativo. No necesariamente. ¿Podría un mundo multipolar ofrecer nuevas oportunidades para la cooperación y la resolución pacífica de conflictos? Es una posibilidad. ¿En serio? Sí, un mundo multipolar podría conducir a una mayor diversidad de perspectivas Ajá, y soluciones a los desafíos globales. interesante. También podría fomentar una mayor competencia entre las potencias, Ya veo. lo que podría impulsar la innovación y el desarrollo. Sin embargo, también existe el riesgo de una mayor inestabilidad y conflicto, ¿verdad? Sí, ese riesgo siempre está presente. Si no hay un líder claro, Ajá. podría esto llevar a una lucha por el poder y la influencia, Es posible. Con consecuencias impredecibles. Sin duda. La transición a un mundo multipolar no está exenta de riesgos. No, para nada. Podría aumentar la competencia por los recursos, la proliferación de armas Exacto. y la formación de bloques rivales. Podría pasar. La falta de un marco institucional sólido Ajá. para gestionar estas relaciones Sí. podría generar inestabilidad Sin duda. y aumentar el riesgo de conflictos. Es una posibilidad real. Entonces la clave parece estar en cómo se gestiona esta transición Sí. y si se pueden establecer nuevas normas y mecanismos de cooperación Exacto. para evitar el caos y la confrontación. Es fundamental. Pero ¿qué significa esto para nosotros, los ciudadanos de a pie? Buena pregunta. ¿Cómo nos afecta esta reconfiguración del poder global? A nivel individual, la transición a un mundo multipolar requiere que seamos más adaptables. Adaptables Sí, más informados. y comprometidos como ciudadanos. Comprometidos. Sí, necesitamos comprender las complejidades de estos cambios en el poder global. Ya veo. ¿Y cómo afectan nuestras vidas? Te refieres a que debemos ser más conscientes de la geopolítica Exactamente. y cómo las decisiones tomadas a miles de kilómetros de distancia Sí, pueden tener un impacto directo en nuestras vidas. precisamente. Ya no podemos permitirnos ser pasivos frente a los acontecimientos globales. No, ya no. Necesitamos estar informados, Por supuesto. participar en debates constructivos Sin duda. y exigir a nuestros líderes que actúen de manera responsable en el escenario mundial. Eso es fundamental, Eso tiene mucho sentido. ¿verdad? Si el mundo se está volviendo más complejo e interconectado, Sí. nosotros también debemos evolucionar como ciudadanos Exacto. para poder navegar por estos nuevos desafíos. ¿Es necesario? Ahora, antes de concluir nuestro análisis, Sí. me gustaría volver a la cuestión de la ética en este nuevo orden mundial. Claro que sí. Claro que sí. A medida que el poder se descentraliza y nuevos actores entran en el escenario global, la cuestión de la ética se vuelve aún más relevante. Es verdad. ¿Quién establecerá las normas de comportamiento? ¿Cómo se garantizará el respeto a los derechos humanos y la justicia internacional en un mundo donde las líneas de responsabilidad son más difusas? Es una pregunta fundamental. Sin duda. Existe el riesgo de que en la búsqueda de la influencia y el poder, algunos actores puedan verse tentados a actuar de manera poco ética o incluso criminal. Sin duda.
Ese riesgo existe. ¿Quién los fiscalizará? Esa es la gran pregunta. En un mundo multipolar, la tentación de utilizar medios poco éticos para lograr objetivos nacionales podría aumentar, especialmente si se percibe una falta de consecuencias o mecanismos de rendición de cuentas. Ya veo. Eso me lleva a pensar en el papel de las instituciones internacionales como las Naciones Unidas. Ajá. ¿Seguirán siendo relevantes en un mundo multipolar o perderán influencia frente a las alianzas regionales y los intereses nacionales? El papel de las instituciones internacionales en un mundo multipolar es un tema de debate. Entiendo. Algunos argumentan que estas instituciones diseñadas para un mundo bipolar o unipolar ya no son adecuadas para un mundo con múltiples centros de poder. Claro. Otros creen que aunque necesitan reformas para adaptarse a la nueva realidad, siguen siendo cruciales para la cooperación global y la resolución pacífica de conflictos. O sea que su futuro dependerá de su capacidad para adaptarse a esta nueva realidad. Exactamente. Pero ¿qué hay de nosotros los ciudadanos? ¿Qué podemos hacer para promover un mundo multipolar más justo y ético, donde se respeten los derechos humanos y se promueva la cooperación en lugar de la confrontación? Es una excelente pregunta. A nivel individual podemos informarnos sobre los diferentes actores y sus intereses, Sí. apoyar a las organizaciones que trabajan por la paz y la justicia y exigir a nuestros líderes que actúen de manera responsable en el escenario global. Es decir, que no debemos subestimar el poder de nuestras acciones individuales. No, para nada. Y nuestra capacidad para influir en el curso de los acontecimientos, incluso en un mundo aparentemente dominado por fuerzas geopolíticas. Precisamente. En un mundo multipolar, la participación ciudadana es más importante que nunca. La información, el debate crítico y la acción colectiva son herramientas poderosas para construir un mundo más justo y sostenible. Me parece un mensaje muy esperanzador. A pesar de los desafíos que presenta un mundo multipolar, también hay oportunidades para construir un futuro mejor. Sin duda. Un futuro donde la cooperación y el respeto mutuo prevalezcan sobre la rivalidad y la desconfianza. Exactamente. La transición a un mundo multipolar es un proceso complejo y lleno de incertidumbre, pero también es una oportunidad para repensar las relaciones internacionales, fortalecer el multilateralismo y construir un sistema global más equitativo y sostenible. Muchas gracias por compartir tus conocimientos y análisis con nosotros. Ha sido una conversación realmente reveladora. El placer ha sido mío. Siempre es un gusto poder compartir estas reflexiones y contribuir a un debate informado sobre los grandes desafíos de nuestro tiempo. Y a todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que les haya ayudado a comprender mejor las complejidades del mundo actual y los desafíos que enfrentamos como comunidad global. Recuerden que la información es poder. Sigan informándose, cuestionen las narrativas dominantes y participen en la construcción de un futuro más justo y sostenible para todos. Hasta la próxima, Azera. Explorando, cuestionando y aprendiendo.